Buenas tardes a todos. Yo creo que de la presentación que ha dicho Rosa lo más interesante es que somos amigos y que mantenemos amistad después de los estudios, después de nuestra formación. La volvimos a recuperar ahora cuando ya estamos entrando en una edad preciosa, ¿no? Como la que tenemos, y nos hace mucha ilusión volvernos a juntar, pasar un fin de semana todos los años, volver a hacer geografía por tierras españolas y juntarnos periódicamente en alguna cena, en alguna comida, y eso es maravilloso. Y por eso me dijo de participar, pues encantado de estar aquí. Voy a hacer una reflexión. En realidad el contenido de la conferencia, ayer le envié un enlace donde hay un libro que se publicó en el 2014, con lo cual está actualizado, que fue fruto de unas jornadas universitarias que celebramos en la isla y en la ciudad de Alicante con el auspicio de la Cátedra Arzobispo de Loaces y del Instituto Alicantino Juan Gil Albert. Y bueno, pues eran primeras jornadas de patrimonio integral, que eso es de lo que yo quiero hablar, y luego meter como patrimonio integral Nueva Tabarca, porque creo que es un universo magnífico para ver si cambiamos el chip y pensamos de otra forma a la hora de mirar el territorio. Soy geógrafo, a la hora de mirar el patrimonio, es una isla patrimonial, y a la hora de poner en valor lo que es nuestra propia cultura y lo que ha sido nuestro proceso histórico. Yo pensaba que todo el mundo, todo alicantino, pienso que debe de haber ido a Tabarca. Si no hay ninguno, pues espero que le anime o le motive a poder realizar una visita. Rosa, ¿te importaría apagar las luces primeras? Porque se verá con más calidad, porque me da cuenta, no sé si es el cañón, no tiene la resolución y lo veo como nebulosa. Sí, así perfecto. Yo teniéndolo aquí ya, incluso si estas se pudieran apagar a mí me da exactamente igual, porque yo lo veo desde que me vean a mí, no, prefiero eso. Con lo cual quiere decir que no tenéis que tomar ninguna nota, porque mejor leer una cosa escrita con seriedad. El esquema que voy a desarrollar en realidad son 8 ideas. 8 ideas, voy a poner el esquema para pues, que sepamos siempre por dónde vamos. En primer lugar es el punto de partida, que es el enfoque que le voy a dar a mi reflexión. En segundo lugar, puesto que hablé con Rosa el sábado o el viernes y me dijo que los alumnos habían visto el concepto de patrimonio y las medidas jurídicas de protección, pues lo quiero meter dentro del concepto de patrimonio integral. El patrimonio, un concepto complejo, que es lo que precisamente hace que todavía mucha gente no sepa cuando hablamos de patrimonio a qué nos referimos. El cambio de percepción con relación al patrimonio, el territorio como patrimonio. Soy geógrafo y como geógrafo le doy un valor extraordinario al territorio. Memoria y territorio, el análisis de un territorio concreto, ese análisis será evidentemente Tabarca, la necesidad de un enfoque integral a la hora de plantear Tabarca como un microcosmo y como un gran espacio de biodiversidad que aúna lo cultural y lo natural, y luego elaboración de las conclusiones. Es decir, son 8 ideas. Algunas tengo una mayor densidad en su desarrollo. En la elaboración de conclusiones yo daré una, y lo que quiero es suscitar unas preguntas y que sea un debate en el que podemos participar todos. Para seguir bien el hilo conductor de las 8 ideas siempre aparecerá una transparencia con la idea o con el apartado por donde vamos. El punto de partida de mi reflexión, yo creo que es bueno un poco situar cuál es el enfoque que le voy a dar a la exposición. La primera es esta idea. La pongo porque no está dicha por un geógrafo. Si fuera un geógrafo diría: estás barriendo para casa, ¿no? Estoy barriendo para mi ciencia. Pero es una frase dicha y escrita en geografía de un claustro. Es el claustro de la universidad, de la antigua Universidad de Orihuela, que es el antecedente de la Universidad de Alicante, y está escrito por Ramón Sigé, que es el amigo personal de Miguel Hernández. Para mí, siempre que procedo de aquellas tierras, evocar a Miguel Hernández, evocar ahí donde tenemos la Cátedra Arzobispo Loaces su sede, y encima esa frase magnífica: la geografía es la ciencia que enseña a conocer, dicho por un estudiante de Derecho que murió a los 22 años, pues creo que tiene una connotación, un valor extraordinario. Es decir, mi enfoque va a ser un enfoque geográfico. Sí que es verdad que dentro de mi investigación yo hago una geografía histórica, con lo cual pues me nutro, ¿no?, de la documentación histórica. Luego, esta definición ya es dicha por un geógrafo, uno de los grandes geógrafos que tenemos en España. Está ya jubilado, ha trabajado mucho la geografía física, que es de Eduardo Martínez de Pisón, y ciertamente si lo centramos en Tabarca es un archipiélago. Hay una gran isla, que es la Isla Plana, que tiene 2 unidades, con lo cual tenemos paisaje urbano, que es lo que están viendo en la fotografía, y tenemos paisaje natural, que es el antiguo campo, la otra unidad conectada por ese istmo, que es la playa, es donde está el puerto, donde tenemos los restaurantes, que todo el mundo hace una escapada a veces pues para pasar el día. El paisaje es territorio iluminado por la cultura.
Yo creo que hay que ver el paisaje o hay que ver el territorio con esa actuación y esa presencia cultural, y creo que Tabarca es un ejemplo clarísimo, porque estar viendo una isla fortalecida, una ciudadela, una plaza de armas, creo que es algo espectacular para el poco caso que le hacemos. La tercera idea, creo que siguiendo una definición y una frase pues, de Heródoto, con lo cual estamos hablando del siglo V a.C., yo creo que todos los profesores tenemos que, por lo menos a la hora de transmitir el conocimiento, evitar que con el paso del tiempo los hechos humanos queden en el olvido. Creo que es una tarea noble, una tarea muy bonita, y aquí tenemos ese contacto directo con la historia y con una realidad que nos tocó, que nuestros antepasados vivieron muy de cerca y que a veces, pues bueno, a la gente le da exactamente igual o puede llegar incluso a destruir esta torre de San José, que es una de las últimas actuaciones que se hace todavía en esa plaza de armas, puesto que dura hasta 1850, que es cuando deja ya de tener un carácter militar. Y si me quedara con una imagen en este punto de partida de mi reflexión, yo me quedaría con esta. Los catalanes tienen una escuela magnífica del paisaje, y fijaros qué campaña publicitaria y qué forma de concienciar tan elegante en esos miradores, en las rotondas, en las autovías, es decir, enmarcar lo que estás contemplando, pues precisamente para que la gente tome valores de lo que está viendo, con lo cual también hay que educar en la mirada. Bien, eso es un poco el planteamiento de la reflexión que voy a hacer. El patrimonio es un concepto complejo. No voy a entrar en las definiciones de patrimonio, pero en esencia es un legado del pasado que tenemos que transmitir hacia el futuro, y eso ya presenta una complejidad extrema, porque evidentemente se trata de generaciones que no existen. Las que generaron ese patrimonio son generaciones que han desaparecido, que ya han fallecido, y las generaciones por venir pues no las conocemos. Hay un hilo continuo, nosotros, y en ese paso evidentemente se produce un cambio socioeconómico importante, pues que altera, que modifica los propios comportamientos, y nosotros estamos en el presente. Y al estar en el presente, claro, ¿de quién es la competencia de su conservación? ¿Es solo de la administración? Yo creo que el patrimonio es una reivindicación de todos, porque ahí está nuestra identidad, está nuestra memoria y está lo que ha hecho nuestra sociedad a lo largo del tiempo, y entonces conservarlo creo que es necesario. Entonces, pero también sabemos que en ese cambio de generaciones y en ese cambio social se han incorporado nuevos usos, hay nuevos enfoques, hay desarrollos tecnológicos que hacen que cosas del pasado queden obsoletas, y si no las conservamos, no las protegemos, pues al final lo que hacemos es perder nuestra propia identidad y destruir nuestra propia riqueza. Si hablamos de patrimonio, el hecho de patrimonialización no es del objeto, no es del bien que está protegido, sino que para que un bien, un cuadro de Velázquez lo consideremos patrimonio, para que un edificio lo consideremos patrimonio, con lo cual todavía complica más, es fruto de la construcción social, que es la mejor definición para mí de patrimonio, es la más sencilla. El patrimonio es una construcción social que se hace en un determinado momento, y que, como son las normas o las pautas de comportamiento, se mantienen porque nos hemos adaptado a ella, con lo cual cada sociedad en cada territorio y en cada momento histórico va construyendo su patrimonio, pero para que sea patrimonio evidentemente tiene que haber un acuerdo social, y entonces con lo cual tenemos un concepto que es complejo. Es complejo porque no está en el propio bien en sí el ser patrimonio, sino que tiene que haber un acuerdo social que diga vamos a conservar esto o vamos a preservarlo, y luego tenemos que pensar que nos viene del pasado y que tenemos esa obligación de transmitirlo hacia el futuro. Pues bien, Tabarca tiene para mí esa grandeza, es decir, es un viaje en el tiempo, es meternos al contexto del territorio, ya no solo de la isla, sino del Mediterráneo en el siglo XVIII, eso ha llegado hasta nuestros días, tiene todas las medidas jurídicas de protección, y en fecha muy temprana, porque se declaró conjunto histórico-artístico en 1964, cuando todavía la conciencia de patrimonio no era una conciencia desarrollada, y es un largo proceso, ¿no?, donde hemos ido ampliando el enfoque y el universo patrimonial, y luego en el 86 se protege y se crea la primera reserva marina de España, precisamente en la isla de Tabarca, por la pradera de Posidonia que tenemos en la base, en el subsuelo, ¿no?, debajo del fondo marino, con lo cual lo aúna todo. Aúna la superficie terrestre, está todavía protegida, y también aúna todos los fondos marinos, con lo cual es un ejemplo magnífico de patrimonio integral, y eso es un concepto que creo que hay que
que reivindicar y meter lo que estamos viendo en el contexto de la época, del territorio y de la sociedad donde surge. Pero claro, ese enfoque patrimonial no todo el mundo lo ve así y genera una serie de problemas, una serie de enfrentamientos, porque hay otros intereses que son económicos o que son sociales con relación a la isla. Cuando hace unos días hablaba con Rosa con relación a Tabarca, digo, ¿qué enfoque o qué hablamos? Es decir, en Tabarca se planteó hasta un casino de superlujo, urbanizar toda la isla, convertirla. Ahora lo último, que se paralizó una campaña en la universidad, las personas que están más implicadas en el faro de Tabarca, que es de mediados del siglo XIX, hacer como un hotel de lujo, un hotel con encanto. Es decir, al final es un poco destruir, ¿no?, lo que la isla en sí es, ¿no? Y da pena porque yo creo que ahí Alicante tiene un puntal muy fuerte para que eso pueda ser patrimonio de la humanidad si verdaderamente quiere entrar en esa jerarquía y en ese ranking, cuando, bueno, pues en la provincia hay otras ciudades que lo han logrado y a mí me satisface, Elche, el Palmeral y su propio misterio, y en cambio Alicante, que es la capital, pues... Pero se trabaja de forma desorganizada. Ahora Valencia está intentando que las fallas sean declaradas Patrimonio de la Humanidad y siendo nuestra propia comunidad autónoma, lo que no me parece racional es que olviden a las hogueras. ¿Por qué no se presenta todo en el mismo paquete? Si es lo mismo. Fallas, hogueras, en San Juan, en San José, pero siempre somos lo mío, mi terrenito, ¿no? Y lo otro, aunque sea la misma, los mismos políticos, aunque sea así, nos olvidan. A mí me dolió muchísimo que en el 2009 se tramitara conjuntamente por mi Generalitat, por mis autoridades políticas, el Tribunal de las Aguas de Valencia como Patrimonio de la Humanidad, junto con la región de Murcia, que presenta el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, que son los dos organismos que regulan el regadío histórico de época andalusí. Pues bien, en Orihuela tenemos los juzgados privativos de agua, que la primera ordenanza ya la reconoce Alfonso X el Sabio, es decir, que es exactamente lo mismo, pero no, Orihuela no interesa. Hombre, pues eso, desde ahí mantengo 10 años una campaña reivindicativa para concienciar. Bien, cambio de percepción con relación al patrimonio. El punto de partida de la visión patrimonial es precisamente este decreto de 1803. Si nos fijamos en este decreto, pone de manifiesto que tenemos que conservar las antigüedades, lo que da prestigio a un pueblo, que es esa presencia de esas civilizaciones que tuvimos, que pasaron por aquí, que nos dejaron su cultura, y fijaros los monumentos antiguos que en gran número tiene el tiempo sepultados. Por eso, a partir de esta Real Cédula de 1803, es el inicio del primer ordenamiento jurídico con relación al patrimonio general para todo el Estado, pero ya pone un concepto que es la antigüedad, y la antigüedad va a ser clave para ese reconocimiento. Y a lo largo de ese siglo XIX, al valor antiguo se le van a sumar el valor histórico y el valor artístico, con lo cual yo considero que eso ha sido un lastre que todavía llega hasta nuestros días, porque cuando en la universidad intentamos transmitir los valores patrimoniales, siempre pensamos o lo artístico, o lo histórico, o lo que es antiguo. ¿Y dónde dejamos el patrimonio popular? ¿Dónde dejamos pues, los usos tradicionales que ha hecho un pueblo? Ni es histórico, ni es artístico, ni es antiguo, con lo cual siempre es como en un aspecto peyorativo y no le damos la grandeza que debe de tener. Y luego la propia administración a veces monta museos de cultura popular que, bueno, más que transmitir grandeza de una cultura, a veces yo los cerraría todos, ¿no? Bueno, pues este es el punto de partida, con lo cual, como se está basando en la antigüedad, van a surgir una serie de objetos que recuerdan ese pasado antiguo. Por eso no sé si os habéis planteado por qué los museos que más abundan en todo el territorio nacional son los museos de arqueología. Es decir, una pequeña población, un pequeño núcleo, igual tiene, si tiene un yacimiento, tiene un museo de arqueología o tiene una colección arqueológica, porque precisamente parte de aquí, de esa normativa de 1803. Con lo cual ya tenemos el primer paso. Tenemos el objeto, la tesela, el fragmento, el cuello de ánfora, con lo cual damos pie al museo. Ya tenemos una vertiente del patrimonio. Pero tenemos que esperar, lo ponemos en vitrina, le sacamos el valor que queramos y eso pues, nos deja y nos testimonia el paso de ciertas culturas, ¿no? Aquí cerámica islámica. Pero llegamos al monumento. Llegamos ya a hablar, el monumento es hablar del edificio con relación al patrimonio. Fijaros que para intentar concienciar del valor que puede tener un edificio tenemos que llegar a 1884, es decir, casi a finales del siglo XIX.
Con lo cual, bueno, un siglo que es muy interesante, pero se van dando pasos. Se van dando pasos. ¿Y cuál podéis pensar que es el primer monumento en España que se protege con ese carácter patrimonial? Si recordamos el concepto de antigüedad que veíamos de 1803, pues es el acueducto romano de Segovia. Lógico, un acueducto que todavía está en funcionamiento, que está en funcionamiento hasta que ha sido patrimonio de la humanidad y que representa pues todo un hito, ¿no?, para la propia ciudad de Segovia, y hoy nos enorgullece a todos, y hoy tiene pues todas las medidas de protección y de garantías de conservación, porque le está dando prestigio a una ciudad. Pero tenemos que esperar hasta 1804. Y llegamos, en tercer lugar, en esa visión patrimonial, al paisaje. Y Tabarca, sobre todo, es paisaje. Es paisaje, pero todavía no se conceptúa. Si estamos hablando de paisaje, estamos hablando de territorio. Recordar la definición: el paisaje es territorio iluminado por la cultura, y tenemos que esperar, y en esto también España fue una ley pionera, tenemos que esperar a la ley de 1916. Es la ley que crea los parques nacionales, fruto de toda la experiencia previa de la institución libre de enseñanza, que apostó por el excursionismo, por el contacto con la naturaleza, sacar los profesores, los alumnos al territorio. También entronca con todo el movimiento romántico del siglo XIX, de esos viajeros que se deslumbraron ante las maravillas, y así da lugar a esos espacios que están protegiendo el territorio como patrimonio, que es lo natural y lo cultural que puede encerrar un gran espacio. Tenemos la serie de parques nacionales de España, una política que en parte, cuando se crea la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, ya en la democracia, pues cada comunidad autónoma tiene sus propias figuras de protección, tanto dentro del patrimonio natural como dentro del patrimonio cultural, y abarcan ámbitos de territorio mucho mayor, ¿no? Los parques naturales que la comunidad tiene, los sitios de interés histórico, los sitios etnográficos, los yacimientos arqueológicos, etcétera, los parques arqueológicos. Aquí evidentemente se seleccionaron aquellas categorías más llamativas que entroncan con esa diversidad, ese paisaje, pues lo más novedoso, el de alta montaña, de paisaje volcánico, los paisajes de humedales, Doñana, paisaje marítimo terrestre, Finisterre, paisaje de montaña media, zonas volcánicas, etcétera, etcétera. Pero hay un cambio que ya nos atañe, y es la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad. Es un gran logro que consigue el pueblo ilicitano en el año 2000, y en el propio expediente que tramita y que concede la UNESCO se dice: por su valor universal como ejemplo de la transformación de un paisaje cultural de un continente a otro. Es decir, es la típica agricultura de oasis, identificada por la palmera, en esa sucesión de aprovechamientos de suelo, los cultivos herbáceos, medio vuelo, algún arbolado asociado en el borde de la parcela, y alto vuelo, que sería el palmeral. La ciudad de Elche, todos sabemos, una ciudad industrial que iba creciendo, y que ese palmeral, que forma parte de su identidad, que está en su propio escudo, que ya tiene medidas locales de protección desde fecha temprana, pues sensibilizada, consigue parar ese proceso especulativo inmobiliario, y hoy tenemos un pulmón verde. Yo pensaba que con esa declaración de patrimonio y con el Convenio Europeo del Paisaje, que también es del año 2000 y que se aprueba en Florencia, que en cascada vendrían una serie de paisajes que son milenarios y que encierran todo el aspecto cultural. Y yo siempre pensé, pues la Huerta de Orihuela, porque el primer reglamento ya ha dicho que es de Alfonso X el Sabio en 1275, y que ha llegado hasta nuestros días tan solo con 4 reglamentos. Y funcionar las 21.000 hectáreas con la misma tecnología musulmana que cuando se implantó en el siglo IX, pues me parece meritorio. Pues bueno, pues no, al final nos olvidaron, nos dejaron de lado, y ni siquiera nos quisieron reconocer el derecho inmaterial en la organización de ese regadío. El territorio como patrimonio. Bueno, el territorio tiene sus señas de identidad, y en el territorio tenemos pues todo un proceso del paso del tiempo. Cuando veo el palmeral que Orihuela también tiene, mucho más pequeño, adosado a la sierra, pues vemos esa unión del patrimonio natural y cultural, porque el patrimonio integral supone eso, vincularlo todo, lo natural y lo cultural, y buscar el equilibrio que siempre ha tenido. Cuando visito Nueva Tabarca, pues evidentemente es un archivo histórico de lo acontecido, por eso hay que mantenerlo. Evidentemente, hoy día esas murallas no tienen sentido. En realidad, si me apuráis, hasta ni la iglesia tiene sentido. Se recuperó hace unos meses y se inauguró de nuevo por el señor obispo de la diócesis, porque los que residen allí durante todo el año a lo mejor son 10 o 12
de 15 personas, no creo que... Bueno, es decir, pierde sentido, pero sí que es un archivo palpable de algo que vemos, porque el territorio mantiene su propia memoria. Cuando voy a Villena, pues evidentemente veo esa fortaleza, estamos viendo la organización social, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, puedo mirar hacia el pasado, hacia el feudalismo, y puedo hablar del cambio que ha experimentado el territorio. Si estoy en Elche, he cogido imágenes de zonas que podemos tener en la retina. Visito San Francisco de Asís, que es una población del siglo XVIII, pues es lo que queda de esa población. Es decir, refleja las peculiaridades de cada momento. Es coetánea de la labor de Belluga, en la desecación del almarjal del Bajo Segura. Hoy día tenemos en ese almarjal Dolores, San Fulgencio y San Felipe Neri. El marqués de Elche intenta lo mismo en territorios similares de almarjales del Bajo Vinalopó, y hoy lo que tenemos es que el pueblo ha desaparecido. Solo conservamos lo que es este edificio convertido en un aprisco, la iglesia, el tejado se ha derrumbado, está ocupada por la ganadería, y todavía vemos adosada a ella pues la casa del cura y las escuelas, y el resto del pueblo ¿dónde está? Pues evidentemente, fijaros, ya han pasado 3 siglos, ¿no? Y cómo el tiempo lo va olvidando y lo va transformando. Por hacer imágenes más recientes, si voy al Realengo, a Crevillente, y veo esa estructura de esa casa, pues me está definiendo un tiempo, me está definiendo una actuación, porque el espacio, el territorio va sedimentando pues ese proceso de colonización agraria, esas nuevas poblaciones, ese proceso de transformar el saladar y convertirlo en un espacio agrícola, insertándolo en la propia huerta. En unos territorios no se ha logrado, pero todavía vemos el tipo de hábitat que materializa. Si subo a la Sierra de Orihuela, pues veo el respeto que ha existido de la sociedad por preservar el espacio económico dominante, que era la huerta, como el caserío ha ido creciendo hacia la ladera, en zona mucho más complicada, mucho más difícil el asentamiento, y como por preservar lo que era verdaderamente el espacio económico y vital de esa sociedad que era la huerta. Evidentemente hoy día pues la imagen va cambiando, ya la huerta quieren convertirla toda en un continuo urbano. Y bueno, menos mal que, bueno, no sé, menos mal, explotó la burbuja inmobiliaria y paralizó toda esa locura. Es decir, ver el territorio con esas connotaciones o verlo como patrimonio supone ver el territorio como lo que es una construcción social, con lo cual se encaja perfectamente la definición dada al patrimonio. Representa por consiguiente cada territorio un legado valioso, porque no hay 2 territorios que sean iguales. Constituye, como digo, una herencia patrimonial, y verlo así significa, pues lo que dicen todas las normativas europeas, fusionar el entorno natural con el entorno artificial. Y esa fusión supone lo no edificado y la visión ambiental que tenemos en el entorno natural con la visión de lo edificado, otra construcción social, los asentamientos humanos, las ciudades, las infraestructuras de todo tipo, y con esa visión histórico-social. Con lo cual todo se funde y tenemos que el territorio es el gran contenedor de tipo patrimonial, porque en un museo está fragmentado, es lo que tenemos de cultura material. En las fiestas, en un monumento, es recordar un héroe, es recordar un proceso histórico, pero en el territorio estamos recordando y estamos visualizando toda una sociedad. Simplemente no voy a dar, casi todos son imágenes, pero para entenderlo, todo ese proceso que hemos visto de 1803, 1884, que es el edificio 1916, que ya es el paisaje, todo eso os refunde una ley que en España también fue pionera, que es la ley de la que parten todas las leyes autonómicas con relación al patrimonio, que es la Ley del Patrimonio Histórico Español. Fijaros que en el enunciado de esa ley todavía habla de patrimonio histórico, en virtud de ese proceso de histórico-artístico y el carácter antiguo. Pero fijaros que hay unos artículos que siempre nos pone de manifiesto el bien que se va a proteger, el bien de interés cultural, lo que tiene la mayor protección, que sería el antiguo monumento nacional, se transforma en bien de interés cultural, con el área territorial, con su entorno, porque hay una simbiosis, hay una estrecha relación y hay un discurso de ese edificio o de ese conjunto con el entorno circundante. Yo cuando Orihuela está intentando comercializarse turísticamente y solo vende ciudad, 5 monumentos nacionales, el único Velázquez de la Comunidad Valenciana, yo digo, vale, muy bien, pero ¿eso de dónde ha salido? Toda esa riqueza de Orihuela ha salido de la huerta, y lo que no puede ser es que la ciudad le esté dando la espalda a la huerta y de que no valore el espacio
natural circundante, que no es natural porque es creación humana, pero que le da ese pulmón verde que es el espacio agrícola y que además que repercute en nuestra calidad de vida. Fijaros, está inseparable, como dice la propia ley, de su entorno. Y es que esta ley, que en España fue pionera y de la que parten todas las leyes autonómicas, vino a recoger algo que hizo la Unión Europea en 1975, que es la Carta de Ámsterdam. La Carta de Ámsterdam dice algo que nos debería hacer un poco recapacitar y que la he puesto para cuando luego veamos un paseo fotográfico por la isla de Tabarca. Leer un poco el contenido de esa secuencia, pero sobre todo quedaros con estas dos ideas. Cuando vamos al territorio, en el territorio se van acumulando una serie de estratos, que es la sedimentación de cada sociedad en su tiempo, con sus artefactos, que unos van quedando obsoletos, hay un proceso de modernización, todo eso contribuye a la diversidad porque una capa te predispone a la capa siguiente que hay encima. Ese desarrollo tecnológico te condiciona un cambio social y otra apuesta. Y luego que incluso si perdemos eso, contribuimos al desequilibrio psíquico de los individuos y a los traumatismos sociales. Fijar qué claro se tenía ya eso en 1975. Desequilibrios psíquicos de los individuos y a traumatismos sociales. Es decir, cuando uno ve que su paisaje, que su territorio, se lo están destruyendo, allí no hay, y quiere luchar por la concienciación y los alcaldes están en otra cosa, y bueno, y qué fuerza tienes para decir, oye, existimos y no podemos perder lo que ha sido nuestra identidad, que está avalada por siglos de historia y que ha dado figuras de renombre internacional. Por ejemplo, Miguel Hernández cantó a la huerta de Orihuela, la primera poesía de Miguel Hernández, hasta que se va a Madrid, es de la huerta. Es decir, las leyes existen, pero el problema es que los ciudadanos o somos muy laxos o no somos reivindicativos, y a veces hemos puesto antes una imagen del Palmeral de Elche, que está protegido, pero a veces una determinada figura de protección también viene a banalizar o adulterar ese patrimonio. Porque yo he dicho que lo que protegió la UNESCO es una agricultura de oasis. Evidentemente la protección aquí ha desaparecido. Para un ilicitano parece que lo único que protegió la UNESCO es la palmera, que es su seña de identidad. ¿Y dónde está la agricultura? No hay. Al expropiarlo todo, al hacerlo todo propiedad municipal, perdió lo que tenía, que era un paisaje vivo, un paisaje de agrícolas, de hortelanos, de propietarios, donde sacaban rendimientos a tierra, con lo cual hoy lo están convirtiendo en un jardín. Eso no es la transferencia de una cultura de un continente a otro, que es lo que la UNESCO se señala, porque el paisaje es algo vivo, hay que llevar sus medidas de protección, lo que no lo podemos es banalizar. Memoria y territorio. Memoria y territorio, a mí esta imagen me encantó cuando vi esto, y es patrimonio de la humanidad, en la zona de Normandía, y donde el recurso o la pervivencia y el mantenimiento, el recuerdo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial se convierte en un recurso turístico. Aquí podían haber reconstruido perfectamente esa catedral con todos los grabados, con todas las imágenes, con las fotografías que tenían, pero prefirieron dejarlo para no olvidar el acontecimiento histórico. Sigue teniendo culto y bueno, pues veo, es decir, no han querido olvidar el proceso de la propia historia. Y es que cada territorio tiene su propia memoria y parece que estamos hablando de dos conceptos diferentes y lo vais a, vosotros que sois estudiantes y que tenéis más cerca los libros de texto, lo vais a asociar y a entender rápidamente. La memoria sería el mundo interior, sería lo que yo recuerdo, y el territorio es el mundo exterior, es lo que yo estoy contemplando. Todos sabemos que nuestra mente actúa como un desván que vamos acumulando conocimientos, y esos conocimientos, para rendirlos de cara a un examen, los tenemos frescos y hacemos un examen y salimos contentos y sacamos un 10. Pero ya para 15 días después hacemos otro examen y como ya hemos memorizado otros conocimientos, ya vamos olvidando lo que hemos estudiado. Pero eso queda en nuestro mundo interior y cuando nos presentamos o vemos un estímulo externo, algo que nos suscita lo que hemos estudiado. Con lo cual ahí aparentemente parecen dos cosas contradictorias, el mundo interior y el mundo exterior, pero al contemplar el territorio nos reactiva lo que hemos aprendido y lo que sabemos. De manera que el mundo interior, sabemos que nuestra capacidad como el higo es limitada, el subconsciente almacena cosas y plasmamos la vivencia en imágenes. Por eso los libros de texto, si tenéis el gusto de dejar un libro de texto de hace 50 o 100 años y los comparéis con un libro de texto actual, es que no hay color. La cantidad de viñetas, de dibujitos, de imágenes, de monigotes, de fotografías,
y cuando estudiamos, que yo ya empecé a tener libros de texto de eso, las preguntas las asociábamos, estamos en esta página porque aquí recuerdo que había un cuadro de tal o había una imagen de esta determinada ciudad. Bueno, pues eso es el mundo exterior. El mundo exterior es el soporte geográfico, constituye un ámbito concreto y visual, y cuando yo me pongo delante de ese ámbito concreto y visual, hace que los recuerdos me aviven y yo le dé más valor. Evidentemente no es como una lección, porque una lección no es el proceso histórico, pero me reactiva en un conocimiento y en un aprendizaje que yo ya tengo asumido. Cuando vamos a Tabarca, evidentemente yo, el acceder a Tabarca, que tengo que pasar por una de estas tres puertas, sobre todo por una que es la puerta de acceso, que es la de San Rafael, que es la que mira al campo, y luego llego a la puerta de San Gabriel, y luego a la puerta de San Miguel, es decir, y a mí ya me tiene que predisponer a algo. Pero a veces vamos tan rápidos porque no reparamos, y estamos hablando de una plaza de armas del siglo XVIII, ¿y por qué nombres religiosos en las puertas? Dejo esta pregunta para el final. Es decir, si es una cosa que hace el Estado, si es una fortaleza de tipo militar, ¿por qué plasmar solo 3 puertas? ¿Por qué no puede tener 4? Lo normal sería la del norte, la del sur, el este y el oeste. ¿Por qué solo tiene 3 puertas y por qué las 3 puertas tienen nombres religiosos? ¿Vale? La connotación de la época puede estar, pero evidentemente es un simbolismo. Y eso también es patrimonial, es esa cultura inmaterial que subyace en todo lo material. Y evidentemente cuanto más conocimientos tienes almacenados, lo podrás relacionar y le podrás sacar mucho más partido. Y es que cuando vamos a una ciudad histórica, como puede ser Tabarca o cualquier núcleo, tenemos que distinguir las diferencias que hay entre historia y memoria. Porque sabemos que la historia es el estudio de los hechos analizando todas las causas posibles, por eso se estudia en el aula, se ven los aspectos sociales, económicos, políticos, de contexto internacional para comprender el proceso. En cambio, lo de la memoria es diferente, y por eso la memoria se está utilizando como recurso turístico. Y la isla de Tabarca tiene un potencial extraordinario de recurso turístico, pero no solo para ir a comerse un arrocito o para ir a comerse un gazpacho, sino que es para disfrutar de ese paseo en esa memoria histórica que se mantiene viva. La memoria es una síntesis del proceso histórico, lo que la gente recuerda. Evidentemente, si yo quiero saber más, tendré que ir a un libro especializado, tendré que coger y tener ya todo un montaje que no me lo da ese recorrido simplemente visual. Pero el recorrido visual, él está allí, me está transmitiendo unas vivencias de lo que aquello fue, de lo que esa gente pudo sufrir si yo recuerdo las cartas, los textos o los manifiestos que ellos han hecho. Bien, pues esa diferencia entre historia y memoria, hay otra diferencia que practicamos mucho, que es la de idea y vivencia. ¿Qué es la idea? Bueno, pues la idea es lo que yo estoy transmitiendo aquí, lo que transmite cualquier profesor. Os transmiten un conocimiento y tú como alumno te convence, te puede cautivar y te lo puedes creer, con lo cual tú tienes que elaborar mentalmente lo que el profesor te está transmitiendo. Eso es una idea. Pero en cambio una vivencia es completamente diferente. Una vivencia es ponerse delante del objeto, ponerse en medio de ese territorio y participar de las propias influencias, los propios influjos que ese territorio te transmite, que esa ciudad te transmite o que ese bien que tú estás visitando te está transmitiendo. Fijaros que historia e idea están ordenadas en una misma línea y memoria y vivencia están ordenadas en otra línea, porque es la diferencia que hay entre lo culto y lo popular. Es decir, yo muchas veces he hecho el ejemplo a mis alumnos, digo Cartagena, ¿no? Cartagonova, cartagineses y romanos, que es la fiesta que se creó en el año 90 y tantos y que tiene 15 grupos de cartagineses, 15 grupos romanos. ¿Qué sabemos de la historia de Cartagena? Y la gente, sí, una fundación, tal. No, tenemos una breve secuencia de lo que es la memoria, de lo que allí pasó. Hay un cambio, primero una fundación púnica, luego llegan los romanos y la conquistan, Escipión, esto y lo otro, y ellos en su fiesta han reproducido esa rivalidad, que no es ni más ni menos que un calco de moros y cristianos, con una pincelada un poco de la organización de la Feria de Abril de Sevilla, y lo han hecho muy bien. Es decir, hay que ser creativos, y han cogido moros y cristianos nuestros, cartagineses y romanos, y una organización como el recinto ferial de la Feria de Abril. ¿Y qué es la vivencia? Pues bueno, meterme yo en esa fiesta y ver esa lucha y estar allí y participar de lo que estoy viendo, de lo que me están plasmando, del desembarco, de cómo se produjo la conquista, porque llegaron por la parte no del mar, que estaban los púnicos ahí esperando que iba a haber un ataque de mar, y en cambio entraron por el Almarjal, que es trasero, y los cogió por sorpresa y la conquistaron de la noche a la mañana.
Bueno, pues viendo el territorio yo veo esas claves porque eso todavía es visible. Si encima tienes un centro de interpretación o tienes un museo, tu aprendizaje será mucho mayor. Y ahí tenemos Cartagena, puerto de culturas, donde visitas la muralla púnica, donde visitas la Casa de la Fortuna, donde visitas el Teatro Romano, y te llevan a una serie porque están potenciando, fijaros, el siglo II después de Cristo. Es decir, están en un proceso histórico. Bien, un territorio concreto. Ese territorio concreto, donde podemos ver esa idea de memoria, esa idea de patrimonio, precisamente es Tabarca. Tabarca creo que es un ejemplo además de patrimonio integral, por esas connotaciones de que ya en el 64 se protegió toda la superficie terrestre. Fijaros, una fecha muy temprana, en el 64, y menos mal que se protegió en esa fecha, que es cuando el turismo ya empezaba a despuntar, y aún así los intereses que han habido allí para hacer más bungalow y para transformar completamente la isla. Y en el 86 todos los fondos marinos. Bien, unas jornadas que organizamos, fruto de esas jornadas tenéis ahí el cartel, Nueva Tabarca, un desafío multidisciplinar, es el enlace que le pasé ayer a vuestra profesora Pujante, para que lo pueda distribuir y colgar, y lo podéis descargar, donde están todos los enfoques que se dieron desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista natural. Yo voy a desarrollar la parte mía, que es precisamente el título o la parte que le da a la conferencia. Pero para comprender Tabarca tenemos que tener el contexto, un contexto amplio, y es la inseguridad. Nuestro litoral siempre ha sido una zona de inseguridad. Hoy sabemos que es el espacio más valorado, es el espacio que mantiene mayor densidad de población, ciudades o espacios muy dinámicos, ¿no? Y encima ahora tenemos una autovía o dos autovías rápidas que se bifurcan, con lo cual es un espacio dinámico hoy día. Pero en el siglo XVIII había que protegerse. Si empezamos desde el sur, mirar toda la cartografía, la zona litoral era un vacío demográfico, Orihuela quedaba en el interior, y tenemos ahí unas torres de vigía, como veis aquí, esas que se marcan, Horadada, Cabo Roy y Torrevieja. La de Torrevieja ha desaparecido. Bueno, con eso no se podía repeler un asentamiento de población, y eso que ya existe desde la época de Felipe II, toda una planificación de fortalecimiento de torres de vigía con una guardia adscrita a cada torre, y eso se consigue en el siglo XVI. Pero bueno, siguiendo desde el sur hacia Alicante, bueno, pues todo nuestro litoral, incluso el litoral como el del Sinus Ilicitanos, el puerto silicitano, donde tenemos esta torre en pleno de las Salinas, que ya si seguimos una carta del arzobispo de Valencia, considerada como la puerta de Argel. Es decir, ante la inseguridad de la pirata berberisca, de los corsarios, el litoral era un espacio que repelía el asentamiento humano. Primero hay que solucionar ese problema de inseguridad para luego poder llevar a cabo un asentamiento de población. Y son procesos que van íntimamente unidos. Es decir, Tabarca no lo podemos ver como un hito aislado en el tiempo. Es decir, para comprender Santa Pola tengo que tener en cuenta primero Tabarca, o incluso, si me apuréis, para comprender el litoral, desde Cartagena, donde hacen el arsenal en 1725, hasta la ciudad de Alicante. Es decir, qué hitos y qué fortalezas tenemos en el litoral. Pues tenemos Cartagena, tenemos la ciudadela de Guardamar, tenemos el castillo privado de Santa Pola, que lo hace el marqués de Elche, y tenemos ya la ciudadela de Alicante. Todo lo demás eran esas torres equidistantes que se repartían el territorio y que tenían una guardia militar de 5 o 6 personas, que eran los que daban avisos de humo, de caracola, o salían a caballo diciendo en el horizonte se ven barcos enemigos. Y fijaros que eso ha condicionado un hábitat que estamos perdiendo. Esta corresponde a una casa del campo de Elche, con lo cual no estamos en plena costa, estamos ya un poco al interior, y también esa roturación del campo de Elche por el propio pantano de Elche pues llevó a cabo la aparición de viviendas con sus torres de vigía. Y si el otro hito importante es Santa Pola, este es una fortaleza que hace el marqués de Elche en 1554, para proteger los intereses pesqueros que tenía en el propio Sinus Ilicitano, de manera que la descripción que tenemos, fijaros, desde el sur alicantino, la línea con la región de Murcia, hasta Alicante, solo teníamos 9 atalayas, un castillo que es este, y 2 plazas fuertes, que eran Alicante y Guardamar. Si vamos a Guardamar, hoy no vemos como plaza fuerte, porque el terremoto de 1829 destruyó su ciudadela y Larramendi lo edifica en el llano que mira al mar.
con lo cual ya hemos perdido esa impronta de una plaza-fortaleza controlando una vía de penetración en el territorio como era el río Segura. Y bueno, y aquí en Alicante, sin tener la propia plaza fuerte, una seña de identidad de la zona de San Juan, de la Condomina, son casas privadas. Eran explotaciones agrícolas en virtud del pantano de Tibi que para poderse proteger si había alguna incursión, pues levantaron estos magníficos ejemplos que un poco quedan desvirtualizados, ¿no? Cuando vemos pues uno dentro de un campo de golf, otro dentro de adosado a un gran centro comercial o rodeado de chales o de bungalows, ¿no? Pero hay que decir que Tabarca, que es un poco el hito, no fue un hecho aislado en sí. Es decir, fijaros que le estoy dando una proyección mayor al propio hecho de ver Tabarca. Primero, relacionarlo con nuestro litoral, porque esa isla fortificada hizo posible que Santa Pola creciera. Y Santa Pola consigue, en virtud de esa isla fortalecida, consigue que ya se convierta en municipio independiente ya entrado el siglo XX, ante el crecimiento demográfico que allí se va a dar, al tener ese antemural que es la propia isla. Pero es que, digo, no es un hecho aislado, porque la fundación de Tabarca hay que enmarcarla en la política de nuevas poblaciones que lleva a cabo el cambio dinástico que se produce en nuestro país en el siglo XVIII, después de la Guerra de Sucesión, con políticas que tienen que ver con el fortalecimiento y con algunas estrategias a nivel nacional. Una era la inseguridad, por eso está Nueva Tabarca, otra era la proyección o la protección de una ruta comercial importante y pues surge Sierra Morena, y en Sierra Morena se llevan a cabo más de 40 poblaciones de tamaño pequeño, pero van a crear ese baluarte humano para proteger un eje comercial que unía Andalucía, el puerto de América, con la propia corte y con colonos que trajeron de Centro Europa, principalmente alemanes. Surgen así dos núcleos rectores, la Carlota, fijar el espléndido ayuntamiento que se hace en Córdoba en el siglo XVIII, la propia iglesia de la Carlota y el recuerdo también en época de Carlos III, es decir, es coetáneo de la fundación y en un plano hipodámico similar, es decir, es un modelo que está constantemente imbricado con la corona española. La colonización de América se llevó a cabo siempre con un plan preestablecido, trazado, plano llamado damero, ortogonal, hipodámico, trazado a cordel. Son calles que se cortan en ángulo recto, perpendiculares y paralelas, que mantienen una plaza central en el interior. Ese ejemplo de Latinoamérica, y también en virtud de unas ordenanzas que da Felipe II en 1573, vamos a tener en Granada el último ejemplo vinculado con la monarquía en nuestro país. Porque cuando uno analiza España, en el avance de la frontera desde el norte hacia ponerle cerco a Granada, van surgiendo una serie de plazas fuertes, de fundaciones hechas por la corona para controlar esa línea fronteriza. Y en Santa Fe de Granada, fijaros, es una ciudad que ha crecido, está en las puertas a 7 kilómetros de Granada, pero podemos reconstruir precisamente el perímetro del campamento de los Reyes Católicos, porque todavía se conservan las 4 puertas de acceso. 4 puertas de acceso que delimitan un perímetro que en su origen debió de estar amurallado y que tiene 2 grandes ejes, el Cardo y el Decumanum, que recuerda el campamento romano, que confluyen en la plaza central. La plaza central organiza el espacio y fijaros que esos ejes de acceso son los ejes de mayor anchura, son los ejes de tránsito más fluido y luego paralelos y perpendiculares a esos ejes con la distorsión que en tiempo ha podido establecer pues unas calles más angostas de tráfico privado o ya de tráfico interno. Digo esto porque ese modelo es el que se va a aplicar en Tabarca y que en parte con el paso del tiempo también ha quedado un poco adulterado. La plaza dominando el propio espacio urbano. Y esto es Tabarca. Este es el plano que diseña Méndez precisamente en 1771 y que ya está en rojo las manzanas que se habían construido para acoger a esos genoveses que estaban en cautiverio desde mediados del siglo XVIII, que son redimidos por la corona, que vienen a residir en Alicante, primero en el colegio de los jesuitas, puesto que han sido expulsados, y que al año de estar aquí pasan ya a habitar en 1770 la ciudad de Nueva Tabarca.
fijaros que es un plano perfectamente hipodámico, con 3 puertas, no hay 4 puntos cardinales, con 2 hitos importantes, que es el castillo, que nunca se llegó a hacer, porque ya la colonización y esta plaza de armas a los pocos años ya se dio cuenta que era un fracaso, porque también a nivel internacional el contexto y las relaciones con el norte de África habían cambiado. Se establecen una serie de pactos, una serie de acuerdos, y ya acometer esa obra con ese castillo en el flanco sur, que es el más abrupto, pues nunca se llegó a hacer. Frente al castillo la propia iglesia, con lo cual tenemos una ciudad-fortaleza que mezcla la importancia del plano hipodámico, que es histórico en el proceso de la Reconquista, pero fijaros que el recinto amurallado es un recinto amurallado diferente a lo que es un recinto completamente de frente rectilíneo, es estrellado, porque ciertamente la técnica de guerra ha cambiado y por eso tiene que haber rebellines, tenazas, baluartes, para que en esos puntos estrellados el cañón tenga una visibilidad máxima a la hora de contemplar el territorio, porque el sistema de defensa medieval es completamente diferente a este que ya recoge ese cambio en la tecnología en el Renacimiento, y que se aplica perfectamente aquí en la zona de Tabarca. Si hablamos un poco del urbanismo, orden, simetría, racionalidad son los principios básicos de la Ilustración, y fijaros que bien se aplican. Una plaza central, la grande, de gran tamaño, 63 por 63 metros, 2 plazas en los extremos, luego han quedado, una está desdibujada, la otra está desplazada más al norte, y luego 2 pequeñas plazas al norte y al sur, que son la antesala de la iglesia, donde estaba la casa de la rectoría y las escuelas, y el castillo, donde hoy tenemos como testimonio la casa del gobernador convertida en hotel. Y lo más interesante, el callejero, ¿cómo se organiza? Fijaros que está organizado en una cruz. Recuerda el cardo y el decumano, son los ejes de mayor anchura. Esas calles tienen casi 6 metros, 5,80 metros. Paralelos son las que forman el perímetro, se cruzan en el centro de la plaza. Paralelas y perpendiculares a esos ejes saldrían las calles de segundo orden, tienen 4,20 metros, son calles mucho más estrechas, porque evidentemente el eje central es el que conecta con la puerta de San Rafael y con la puerta de San Gabriel, que están en los extremos, en esas 2 pequeñas plazas que antes veíamos, pero incorpora algo que es curioso y que desgraciadamente con el tiempo solo tenemos en una manzana que se ha conservado. Es que incorpora unas calles de servicio. Unas calles de servicio porque fijaros, lo que he dicho en rojo es lo que está ocupado en 1771. Y con lo cual tenemos las viviendas cierran las fachadas del eje principal, y la parte trasera de las viviendas son los corrales o los grandes patios, y esos corrales y esos grandes patios se accede por una calle de servicio mucho más estrecha, que es esa que tiene 2 metros con 45, que sirve de acceso a un lado y a otro, con lo cual tenemos corrales y en la parte trasera, y la edificación que mira a las vías secundarias o primarias. Es decir, es una estructura muy original, que recuerda un poco pues esa disposición que era muy medieval. Bien, el asentamiento fue un asentamiento que prosperó, y no solo es que prosperó, porque las relaciones Iglesia-Estado fueron fundamentales. Enseguida se dotó, porque el rey tenía mucho interés en que funcionara como parroquia, para tener el consuelo, la asistencia espiritual. Eso es clave para el progreso de toda colonización, pero es que justo localizamos el auto de la erección de la parroquia, e incluso vimos como el oratorio que estaba en la fortaleza, en el castillo particular del marqués de Elche, que en el siglo XVIII ya pertenecía al duque de Arcos, el oratorio se transforma inmediatamente en ayuda de parroquia. Y siguiendo esa documentación, ya la iglesia se está adelantando a las ventajas, ya que esa fortaleza va a quedar desbordada, ya no va a ser necesario cerrarla por la noche, tener allí una guardia militar, porque va a aglutinar un poblamiento. Incluso se le asigna en un principio como ámbito de parroquia hasta Valverde y Balsares, y se dice que en un futuro Valverde y Balsares también se convertirán en ayuda de parroquias, porque va a haber un proceso multiplicador demográfico en el territorio, de asentamiento.
y es una prueba evidente de la realidad inmediata que llevó la Fundación Tabarca. Es necesario, por consiguiente, cuando vamos a Tabarca, tener ese enfoque integral y no perder un poco el hilo conductor de lo que Tabarca ha sido, tanto en lo local como en el contexto nacional, como en el contexto territorial. Es decir, hay que ubicarlo en su propio espacio. Es decir, Tabarca pierde su condición de plaza militar en 1850 y a partir de entonces inicia un proceso pues, prácticamente de decadencia que podemos decir que va a durar casi un siglo, hasta que desaparece el recurso por excelencia que era la pesca, y la almadraba de Tabarca pues desaparece en los años 60 y muy pocas obras se han hecho, pero obras que han sido vitales. Por un lado el faro en 1854 y luego el puerto, no el puerto que era un embarcadero frente a la puerta de San Miguel, sino ya un puerto pues para dentro de ese turismo que va en auge y que España, Alicante es un buen destino turístico, pues pasar un día, ese excursionismo de pasar un día en Tabarca, pero evidentemente no van por el valor, sino van por otro tipo de disfrute. Y comienza a transformarse hacia un turismo pues, de sol y playa con no mucha calidad. Es un conjunto artístico declarado en 1964, con lo cual con la nueva ley, la del Patrimonio Histórico Español, se transforma en BIC, bien de interés cultural, y estaba protegido todo. Incluso ese decreto, como digo, fue muy prematuro porque ya aventuraba, en el decreto recuerdo que dice, tiene unos fondos fantásticos. Esos fondos fantásticos son los que luego, varias décadas después, en 1986, va a crear en España la primera reserva marina del Estado español. Surgió un museo de Nueva Tabarca, reconstruyendo un poco en el solar que era la antigua almadraba, los almacenes. Son dos unidades, como veis ahí, en una un audiovisual donde te meten pues con documentos de nodo en un poco la vida, que aquella era una isla que tenía también algo de agricultura en la parte del campo, para recuperar un poco que no se pierda lo de la memoria, y en la otra parte pues hay un montaje expositivo de lo que la isla ha sido a lo largo del tiempo. Y entre las riquezas que tiene ese pequeño museo es que tiene una colección de fotografías extraordinarias. Esta es una fotografía que es de los años 50, y simplemente estudiando esa fotografía y dándose un paseo por la propia isla, vemos como esa dejadez, el no tener esa valoración, ese criterio de tipo patrimonial, ha llevado a que la isla se vaya transformando y se vaya alterando. Fijaros que son imágenes de cuando todavía la pesca tenía una cierta importancia, y mantiene la misma tipología en lo que son los frentes norte y sur de la plaza. Son viviendas de planta baja y primer piso, un hueco de acceso y arriba el de la ventana de la parte superior. Ese se conserva, pero luego se crea un hito importante, es el ámbito de actuación de la Reserva Marina de España, con lo cual la pesca no se puede utilizar todo tipo de pesca, porque lo importante es mantener esa pradera de Posidonia, que es excepcional en el Mediterráneo. Y sí que se van haciendo actuaciones de la propia administración. Hace poco se ha conservado y se ha recuperado la propia parroquia, lo que es la iglesia de San Pedro y San Pablo, pero fijaros en qué condiciones está la casa del cura, que ya dejó de residir en ella en el año 70, cuando ya pues, al desaparecer. Y el callejero, ese callejero que veíamos en la fotografía de planta baja y que podemos intuir cómo se llevó a cabo el asentamiento, pues vemos que es un callejero que se ha renovado, que ha crecido en altura volumétricamente, con lo cual se distorsiona. Sí que mantiene algunas calles cierta unidad. Hemos podido intuir con la fotografía, todavía recorriendo cómo se llevó a cabo esa ocupación, pero incluso una ocupación, fijaros que últimamente está pavimentada en las propias calles, es una de las últimas actuaciones que ha hecho el ayuntamiento, justo viendo un estudio arqueológico y recuperando el viejo pavimento del siglo XVIII, y han hecho uno bastante similar. Es decir, que tienen sus propios aciertos, pero falta, yo creo que tomárselo en serio. Incluso podemos observar, esto es uno de los flancos de la plaza central, el del este y del oeste, donde fijaros, simplemente la fotografía denota esa apropiación del espacio público que ha quedado privatizado, lo que sería la calle de servicio.
Esa calle de servicio se ve claramente, incluso cómo se ha ido, primero se hace una primera crujía, luego la segunda crujía tiene una altura diferente, tiene un desnivel diferente. A veces cuando uno recorre la isla se ve que en las que era viviendas de planta baja, que es muy fácil cerrar porque es la primera crujía con los muros de carga, el de la fachada y el interior que daría al patio, luego se hace la segunda crujía y ya tienes la vertiente a dos aguas. Pues fijaros aquí, claramente ese comido denota el eje de la calle de tercer orden, esa calle que tenía 2 metros y 2,45 metros de anchura, es decir, se ha privatizado el espacio público. Incluso es el único testimonio que tenemos de esa calle de tercer orden. Fijaros que es una manzana, al frente ya da con un espacio construido, es decir, no tiene esa secuencia visual que conectaba con las murallas, sino que una calle es la más estrecha, es el único juego de manzanas que se conserva y que le han dado un nombre elocuente. También se ha acondicionado el acceso, un acceso pues, conectando con lo que es el puerto para que los turistas puedan subir de forma cómoda. Se van recuperando poco a poco la ronda de murallas, a veces con actuaciones como esta que veis a derecha e izquierda, un tanto criticadas y cuestionadas, porque parece un parcheado que se puede hacer en cualquier chalet y no lo que sería una muralla, una fortaleza, pero todavía tenemos testimonios elocuentes del paso del tiempo y que requiere una adecuación y una actuación inmediata si queremos conservarlo, porque el frente norte que mira a la costa sí que mantiene más o menos la muralla, es la impronta que vemos, pero en cambio el frente sur, que es donde se diseñó ese castillo y que no se llegó a hacer porque lo sustituyeron luego por la Torre de San José, que es de 1790, fijaros en qué lamentable, estas fotos tienen una semana. Es decir, fue la semana pasada, es decir, el proceso erosivo, el temporal de levante, con lo cual yo creo que hay actuaciones que hay que acometer con determinada urgencia si queremos mantener vivo lo que es la esencia. Y luego cuando uno recorre el campo, esta sí que es verdad que son fotos que pueden tener como 2 años, uno encuentra este descampado lleno de residuos sólidos, es municipal, bueno pues yo no sé, es una isla que está protegida, no es de recibo esta perspectiva, estas vistas. El viernes pasado ya habían puesto unas vallas, ya intentan disimularlo, pero claro, si tú en lugar de girar para el pueblo, giras hacia el campo, hacia la torre y hacia recibir esa impronta, yo creo que francamente es una impronta muy negativa. Habían viviendas ilegales, tuve la suerte en 2 ocasiones que fui. En la primera ya todo eso no es que están haciendo la obra, sino que la están reutilizando o sacando lo que puede ser interés para no perderlo todo, y ciertamente hoy día ya queda un solar extraordinario de un exalcalde de Santa Pola que ocupó cambiando y saltándose toda la normativa. Y ya lo último, ya que calma, y que sabéis que hay una diáspora tabarquina de la isla tunecina. Aquí llegaron unas cuantas familias, las 69 que están en el inventario, creo que están trabajando los chicos, con algunas personas a nivel individual, y que Carlos III las llevó a través del ministro Aranda a habitar Nueva Tabarca, pero esa diáspora también afectó a otras islas italianas, la de San Pietro y la de San Antioco en Cerdeña, y está la Tabarca tunecina, que es la que ellos habitaban, y por eso se le dio aquí el nombre de Nueva Tabarca con C y no con K. Pues bien, en esa diáspora tunecina, los que viven en la isla de San Pietro mantienen una tradición que es la Virgen del Esclavo. Pues el viernes pasado me encontré en una de las bocas de acceso esta hornacina de nueva creación con la Virgen del Esclavo, algo que no tiene nada que ver con la tradición tabarquina, ni con su identidad, ni con nada, porque tiene que ver con un proceso de piratería en la isla de San Pietro, que no tiene nada que ver con los que ya residían aquí. Pero, en cambio, una asociación cultural de la isla, en lugar de recuperar su propia tradición, su propia epopeya, ¿no?, rememora, si quieres, escenifica lo que supuso la llegada de los primeros, lo que supuso la fundación de la ciudad, pues no, reproducen la Virgen del Esclavo. No sé si por el nombre será mucho más evocador, ¿no?, por eso de que eran cautivos en la isla tunecina. Y es que podemos hablar de 2 procesos divergentes. Por un lado tenemos que el patrimonio hemos visto que ha sido una trayectoria
que tiene una visión integral. Hemos ido sumando las piezas, el monumento, el edificio para llegar al paisaje, pero por otro lado, en ese cambio, en esa complejidad que yo decía, el patrimonio, vemos que la sociedad, el comportamiento ha sido opuesto. Es decir, son dos procesos divergentes. La sociedad ha cambiado económicamente la visión que tiene, los enfoques económicos y evidentemente produce una ruptura. Una ruptura que incluso es capaz de crear y de hacer representaciones todos los años desde el 2011 de esa Virgen del Esclavo que no tienen nada que ver con el proceso de la identidad tabarquina, cuando desde el punto de vista etnográfico allí por el aislamiento tradicional tiene una riqueza extraordinaria. Y ya, yo he empezado a hablar a las 6:15, son las 7:12, termino. Elaboración, conclusiones. Yo es la primera, que es la que quiero exponer. Tabarca para mí es un paradigma de patrimonio integral, que creo que había que trabajar más, divulgarlo, concienciarlo, para que verdaderamente pueda ser lo que nos gustaría a muchos que fuera patrimonio de la humanidad. Yo creo que Alicante le daría un plus añadido a la propia ciudad. Recordar, si hacemos esa primera frase que yo he puesto en el punto de intención de lo que iba a ser mi enfoque, el paisaje es territorio iluminado por la cultura, claro, cabría decir qué entendemos por cultura. Y al decir qué entendemos por cultura, no quiero entrar en lo erudito, no quiero entrar en el saber, no quiero entrar en el conocimiento, me quedo con una definición que dio Antonio Machado y que puso en boca del profesor Juan Mairena en su libro. Es esa clase de energía espiritual que despierta al dormido. Es decir, la cultura es lo que te hace que tú sientas ese impulso, esa vivencia, con tus señas de identidad, con tus rasgos, con aquello que has mamado desde pequeño, que has visto siempre y que no quieres que te lo roben, que te lo aniquilen o que te lo echen por tierra. Lo quieres conservar porque consideras que eso es un valor que puedes transmitir a las generaciones que nos van a venir y que merecerían conocer lo mismo que tú has conocido. Y ahí tiene ese juego con relación a mi primer planteamiento. Entonces yo haría para el debate, si queréis, ¿cuál es vuestro planteamiento? ¿Pensáis que le damos importancia al patrimonio? Es decir, ¿sentimos el patrimonio como algo nuestro? ¿O lo vemos como un resto del pasado que más da que se destruya? ¿Valoramos el territorio como continente patrimonial? ¿Vemos esa visión integral, intentamos aplicarlo en todo? Y la tercera idea, ¿vemos el patrimonio de manera integral o todavía estamos marcados por una visión muy segmentada? Es decir, es lo que hay en el museo, es este edificio, pero no lo relacionamos con el entorno, cuando el patrimonio se supone tener. Bueno, pues yo creo que son ideas que pueden animar un poco a ver si conseguimos que despierte el alma dormida, ¿no? Y nos animamos en la conservación. Muchas gracias.